Veníamos sufriendo por si no había público, qué alegría. Bueno, gracias por desplazaros un sábado por la mañana, pero realmente tener enfrente y al lado a Rafael Álvarez es más que un honor, porque tenemos a la persona, para mí, creo que para muchos de ustedes también, que más dignifica la escena, que más ha dignificado nuestro teatro. Y ya no es solamente una cuestión de dignificar el teatro. Desde que arranca en los años 70, que iba a estudiar Derecho, se perdió en un foro a un gran abogado, pero hemos ganado un mago de la palabra. Desde que arranca en los años 70, inicia un camino que no abandona, y es el camino, por eso él era tan importante en este ciclo de interpretar la lengua, que es el camino de rastrear la palabra, de buscarla, de magnificarla, y acompañarla con un feroz sentido del humor. No ha abandonado los clásicos nunca, pero los ha reinterpretado y ha provocado algo que ha sido un placer acompañarle en estas 2 horas que distan de Vitoria a Comillas, porque ha sido como una preconferencia, hablando con él de algunas cosas y descubrir algunas claves. Anoche vi por primera vez, porque había visto sus 3 últimos espectáculos con muchos de ustedes, pero anoche vi una magnífica Mujeres de Shakespeare, que fue otra de las delicias. O sea, ya no pensabas que el brujo no podría darle otro giro y no podría emocionar con Shakespeare ahora, ¿no? Palabra sobre palabra, búsqueda sobre búsqueda. Y ayer lo volvió a hacer y esta noche lo hará en Gijón con El Testigo, con ese texto maravilloso de Fernando Quiñones, poeta al que también conociste, y ahora nos contarás. Y lo ha hecho con San Juan y con Quijote, y lo seguirá haciendo y con Darío Fo y con los clásicos, porque yo creo que ha llegado a ese punto de alquimia que los sabios, los que se han dedicado tantos años a investigar la palabra, a saber de su intencionalidad, por eso este ciclo era importante, pueden alcanzar. Y por eso este ciclo que abría hace un mes José Luis Alonso de Santos, que curiosamente, veníamos también hablando esto, José Luis Alonso de Santos fue el primer director de Rafael Álvarez, cuando aquella obra de los hermanos Capek, ¿cómo se llamaba? El Juego de los Insectos, en Madrid le dirigió, y ha sido como, bueno, pues estos azares, estas sinergias de que estuviera en esa primera conferencia de interpretar la lengua José Luis Alonso de Santos, y dentro de unos meses, esperemos que no tarde mucho, también habrá algo nuevo en lo que también estará implicado el próximo conferenciante, que será Albert Boadella, pero eso son ya sorpresas. Agradecer, porque no me perdonaría ni yo robarle ni un minuto más a ustedes de escuchar la palabra de este mago, de la escena, de este poeta, de este humorista, de este sabio, de esta persona que ha hecho algo distinto, y es que observa sin parar al público y lo reconoce, de eso soy testigo, lo reconoce, y gracias a observarnos como público ha ido haciendo sus espectáculos al gusto de todos. Por eso llena todos los teatros donde va, por eso no parará nunca de trabajar. Ojalá siga dándonos esas clases, porque lo necesitamos como sociedad y para ser mejores personas. Gracias, director Ignacio Gavira, por seguir apoyando y haciendo estos ciclos de conferencias, y gracias a este público que siempre, cualquier conferenciante sale de aquí maravillado del nivel de público que tenemos en las conferencias de Comillas. Y entramos ya a escucharle. A mí me gustaría ir, si acaso, por lanzarle una primera pregunta, porque el brujo no necesita para hablar grandes cosas, pero sí venía pensando qué diferencia hay entre aquella primera vez, o sea, qué arco hay entre aquella primera vez que se subió a una escena y anoche, por ejemplo, en Vitoria, ¿no? Y a partir de ahí nos puedes contar algo. Gracias. Hola. Buenas. Mira, voy a tratar de... ¿Se oye bien? ¿Hasta? ¿No? Pero ahora sí, ¿no? Es que tiene como un eco ahí un poco raro. Bueno, pues me han preguntado ese arco, ¿no? Desde el momento en el que comencé con el Juego de los Insectos hasta precisamente la función de ayer. Pues
hay algo que me interesa mucho últimamente y que puedo hablar de ello con el pretexto de la pregunta. Genial. Y es lo esencial en la memoria. La memoria, como todos sabemos, tiene una función que es recordar el pasado, los acontecimientos del pasado, y recordar nombres, catálogos de nombres, de sucesos, en fin, la memoria. Pero hay otra función de la memoria que parece ser que los clásicos hablaban de eso y la tenían muy presente y en muy alta estima, que es el recuerdo esencial. Recuerdo esencial. Sí, hay dos tipos de recuerdo. El recuerdo de lo que es anecdótico o de lo que no es esencial, de lo que es cambiante, y el recuerdo esencial, ¿no? De hecho, los griegos, que como sabéis tenían con los ríos una fijación especial, para los griegos el río, y eso está en la Odisea, sí, el río es una metáfora, es la representación simbólica tanto de la memoria como del olvido. El olvido de uno mismo para encontrar el recuerdo esencial. Entonces, me has preguntado algo que me ha hecho hablar de la memoria. Entonces, ¿qué relación hay entre aquella primera vez y esta? Bien, hace poco yo estuve en Málaga haciendo Mujeres de Shakespeare y tuve la ocasión de reunirme con unos amigos míos de la infancia que viven en Málaga, de la infancia de que teníamos 10, 12 años. Y ahora tenemos todos los mismos años multiplicados por 4. O por 3,5. Entonces, hubo un momento en que nos reunimos allí después de la función, ¿sabéis? Y estábamos tomando vino, picando y hablando. Y había la esposa de uno de ellos está amenazada por una seria enfermedad, de lo cual no se hablaba allí, pero eso estaba presente. Y estábamos hablando de cuando éramos jóvenes, concretamente de la noche aquella que retransmitieron por la televisión Jesús Hermida. Hola. No, sí, lo que no quiero es que se oiga así porque tiene... ¿Sí? No, pero yo subo mal. Se oye mal detrás. ¿Se oye mal? ¿Se me oye mal? Se le oye mal allí, sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces trataremos. Entonces estaba hablando de que recordábamos acontecimientos de la juventud, concretamente cuando los americanos fueron a la Luna y Hermida lo retransmitió. ¿Qué hacíamos esa noche todos? ¿Dónde estábamos y tal? Y cuando terminamos, nos íbamos al hotel. Yo me iba al hotel, ellos se iban a sus casas. Y entonces yo experimenté un recuerdo que considero recuerdo esencial. Y si no era recuerdo esencial, le faltaba un pelo. Que es que yo no tenía ganas de irme, que quería que el tiempo se detuviera y siguiéramos eternamente hablando de la juventud. Y de aquellos días, y de aquellos tal, y de la Hermida, y del no sé qué, y de no sé cuánto, que en la plaza del pueblo no había nadie, nos reuníamos, y se iban ya todos, eran las 2, los del restaurante ya no podían estar más tiempo allí y tal, y ya nos íbamos. Y entonces yo recordé que siempre que nos reuníamos a contar historias en la plaza del pueblo por la noche, y a hablar, cuando llegaba la hora de irse, que a veces ya eran las 6 de la mañana, lo que yo experimentaba era un deseo de seguir, y de seguir, y de seguir. Y yo, de hecho, agotado, completamente agotado, hecho polvo de la función del Shakespeare y del encuentro con los amigos y de tal, todavía les decía a ellos que al día siguiente no tenían que trabajar, que era viernes, vamos a tomar una copa donde sea. Y me decían, joder, tú que nunca quieres, que siempre te vas al hotel y tal. Pero era una sed de permanecer que no me dejaba. Y yo recordé que eso era justo lo que yo experimentaba cuando era joven, con ellos, cuando estaba allí con ellos. Entonces tuve como la liaison, la unión de esos dos momentos de recuerdo de mí mismo. O sea, estaba recordándome a mí mismo
en algo que reverberaba en lo esencial de mí mismo, no en lo que hicimos aquel día, no en si tomamos un cubata o dos, si este estaba liado con fulanita que entonces era la novia del otro, o si no en los detalles, no en las anécdotas, sino lo que yo vivencié y recordé fue un deseo de permanecer. Eso considero que podría ser algo relacionado con lo que los antiguos llamaban el recuerdo esencial, ¿no? Entonces, contesto con esto a tu pregunta, el deseo de estar en el escenario. Porque somos obra y descubrimiento, ¿no? Exacto. Esa esencia es la que te permite. Ayer en Vitoria 2 funciones, sí. Hoy en Gijón, bueno, la conferencia, Gijón, pero con obras distintas. Era el mismo, los acontecimientos han cambiado. Han pasado exactamente, pues, del juego de los insectos, pues te diré, pues eso fue en el 70. En el 70, pues han pasado 42 años. Todo lo que han pasado en estos 42 años, todo eso y tal. Pero yo, lo esencial es las ganas de estar en el escenario eran las mismas, las ganas de que no se acabe la función. Porque es que a mí me tienen que sacar del escenario con un camión, allí tirándome, con los bomberos me tienen que tirar. Era un monólogo y duró 2 horas. Sí. Duró 2 horas. Y esas ganas yo las tenía también en el juego de los insectos. ¿Y por qué las mantienes? ¿Por qué mantienes esas ganas? O sea, ayer mismo, después de 42 años, ¿te costaba abandonar la escena? ¿Es el público el que te atrapa? ¿Es la palabra que tú investigas, estudias, como ahora en el caso de Shakespeare, como también has hecho con San Juan o el Quijote? ¿Qué te mantiene ahí? Pues no te sabría decir exactamente lo que es. Eso ¿El secreto? Es el secreto de un don que se recibe, como el que va a gusto a su trabajo todos los días y el que va encabronado. O sea, probablemente el que va a gusto todos los días a su trabajo, a lo mejor no hace mucho, es un regalo que recibe, ¿no? Y a veces no depende del trabajo, porque el que viene aquí a trabajar todos los días va mejor que el que va a la mina, ¿no? No es lo mismo trabajar en este ámbito de belleza, arte escultórico, arquitectónico y de naturaleza que trabajar en otro sitio, pero habrá gente que venga encabronada aquí a trabajar, lo cual no conecta, o sea, es algo que conecta con la pregunta que me haces, es decir, no lo sé, es un regalo, es un don. Ahora, lo que yo sí sé es que uno tiene que ser muy agradecido con el don, tiene que ser a su vez corresponder y tienes que desarrollar hasta el límite todas las posibilidades, todas las opciones de trabajo. Y bueno, en el Evangelio de San Juan, que me gusta mucho, es una de las obras que hago, los clásicos me gustan mucho, la mentalidad clásica. ¿Qué tenía en la cabeza el hombre antiguo? Es para mí un gran misterio, porque pienso que los historiadores y los antropólogos especulan, pero no lo sabemos porque estudiamos la antigüedad clásica desde nuestra mentalidad. Y entonces ya hay un filtro ahí, hay una distorsión ahí. Pero entrar realmente en la mente clásica de una forma más profunda, eso sería un viaje alucinante, ¿no? Entonces en el Evangelio de San Juan hay un detalle importante. En la antigüedad clásica, como sabéis, el simbolismo siempre tiene un papel decisivo, ¿no? En el arte todo es simbólico. La mente clásica es, por naturaleza, parece ser que el simbolismo es una operación que realiza uno a partir de lo que ve fuera. No hay arte simbólico en ese sentido, sino espectador simbolista, espectador que es capaz de realizar dentro de sí, en su propia mente, la operación simbólica. Porque un arte simbólico sin espectador que aprecie el simbolismo, ya me contarás, ¿no? Entonces, en el Evangelio de San Juan, que es puro simbolismo, hay una cosa con las bodas de Caná, ¿no? Que es un detalle que pasaría inadvertido a cualquier lector, que es que Jesús, cuando dice que va a hacer vino del agua, dice, llenad las vasijas de agua, creo que eran 8 o 2, no recuerdo, también un número especial. Rellenan las vasijas de agua y le dejan un poquito, y no las rellenan del todo. Y dice Jesús, hasta los bordes, hasta el límite. ¿Por qué el evangelista se para en ese detalle?
es porque ese detalle reviste una cosa especial, está diciéndonos algo, ¿no? Está diciéndonos que antes de que ocurra un milagro, y el don del artista es un milagro, antes de que ocurra un milagro hay que agotar hasta el límite todas las posibilidades humanas. El milagro viene como un salto cualitativo a partir de que ya no hay posibilidad de, por un camino humano, seguir evolucionando, mejorando, progresando, y entonces se produce el salto hasta los bordes. Y si recibes un don, tienes la obligación cósmica de trabajar hasta los bordes, hasta el límite, porque en esa entrega extenuante está la plena satisfacción. Y también el aprendizaje continuo, porque viendo la obra de ayer, de tu investigación sobre Shakespeare a través del texto, ¿no?, de Harold Bloom, contabas o escenificabas y nos explicabas diferencias interpretativas, ahora que estamos hablando de la interpretación de la lengua, de lo que era pues el teatro en el siglo XVII, en el Globe de Londres, cómo se podía, ¿no?, qué diferencia había en utilizar determinadas palabras, qué intencionalidad tenían esas palabras en el siglo XVII a las que tienen ahora, a pesar de la vigencia de las mujeres de Shakespeare. Correcto. Sí, yo no hablo inglés, prácticamente hablo un inglés ayer lo hablaba. Del siglo XVII, ¿no? Un inglés muy... entonces el tema es que las traducciones de Shakespeare siempre son complejas porque traducir a Shakespeare, y hay traductores especializados maravillosos que han hecho lo posible, pero siempre hay una limitación, que es que Shakespeare manejaba además el lenguaje popular inglés del XVII con todos sus equívocos de sonido, ¿no? De sonido, porque el lenguaje de Shakespeare es un lenguaje vivo que ahora conservamos registrado en la escritura, pero que en aquella época era vivo porque lo representaban en vivo y en directo, y era un lenguaje escrito en las comedias para ser dicho, que de esto hablábamos en el camino y tal. El lenguaje hablado es aliento, es el aliento de la respiración, el que da vida y cuerpo a la palabra. El lenguaje escrito es otra cosa completamente distinta, y el inglés es muy de sonidos y de equívocos, de sonidos muy parecidos, que para nosotros cuando estudiamos inglés, pues decir, por ejemplo, como dice Shakespeare en la obra, entre hora y puta, pues hay muy poca diferencia. En inglés creo que puta es hour y hora hour, pero que en los propios ingleses tú ves en diferentes regiones de Inglaterra o entre los americanos y tal, que los acentos los cambian muchísimo, por eso tiene tanta dificultad aprender inglés. Tú vas a Nueva York y te dicen Island, y vas a Las Vegas te dicen Alan, y te dice, está diciendo isla y tal, no, pero aquí es Alan, y el otro dice Aslan, y el otro Aslan, el otro... Y en Shakespeare hay un gran manejo de los equívocos del sonido para producir cachondeo en la gente, para producir un efecto cómico, irónico, o un shock a la mente del espectador que le haga despertar y reaccionar. Y bueno, pues la palabra del teatro es palabra viva, es palabra con aliento, y es palabra con acento, y es palabra que va directa al estómago del espectador, porque está claro que si tú dices con una intensidad de sonido una palabra menor, el gag no es gag, aunque sea el mismo chiste. Si tú dices el mismo chiste con menos intensidad de diafragma, la gente nos ríe. Eso es una cosa que experimentamos. La palabra es la misma, el chiste es el mismo, el juego es el mismo, pero la gente se queda tan tranquila. En cambio, si metes desde abajo un golpe al estómago, la gente se moviliza y se ríe, ¿no? Esa es una forma o un aspecto de la palabra que nada tiene que ver con la palabra escrita, ¿no? Y es la palabra que se conserva en el teatro, cuando se hace teatro, y en la tradición oral, cuando se conservan las historias de generación a generación y van siendo transmitidas a través de esta forma de expresión que es la tradición oral, ¿no? Y en esa yo trabajo mucho, me interesa muchísimo
Y vuelvo al tema de la antigüedad clásica. Los antiguos descubren la escritura, conservan la escritura, es un archivo importante de la memoria, la escritura, pero había una energía que se renovaba y que la vivencia de los contenidos del conocimiento, que es muy diferente al registro escrito de los contenidos del conocimiento, la vivencia de esos contenidos, experimentarlos, vivirlos, era más a través de la palabra hablada, a través de la conversación, a través del teatro en vivo y en directo, o a través del acto de contar historias. Y esto es otra cosa que me fascina de los antiguos y que se ve también especialmente en la Odisea, que es un relato que viene de la tradición oral. Muy probablemente la Ilíada y la Odisea, dicen los sabios eruditos, se escriben mucho después de que esos relatos y esos fragmentos de relatos que luego se recopilan han circulado a viva voz por los aedas, los contadores de historias de la tradición oral, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con el simbolismo? Que soy pesado con el tema del simbolismo, que antes me corté, que vuelve al tema de la mentalidad antigua. Eso de cómo veían los antiguos la naturaleza, cómo la experimentaban, cómo la vivenciaban. Decía antes, que me corté en el discurso, que lo del río, el río para los griegos, que el río es símbolo de la memoria y del olvido al mismo tiempo. Eso es una cosa fascinante, cómo los contrarios en la mente simbólica se unen, y para los antiguos la muerte es inmortalidad y la inmortalidad muerte, y la memoria es olvido y el olvido memoria. Y nosotros eso no lo vivimos, lo podemos entender tratando de hacer un esfuerzo, pero nosotros tenemos una mente más lineal, parece ser, una mente donde lo blanco es blanco y lo negro es negro, aunque se oponen, y hemos oído hablar de la dialéctica y de que la antítesis y la no sé qué y la síntesis, pero es de coco. Ellos lo vivían la unidad de los contrarios al mismo tiempo y de forma simultánea a que los contrarios son contrarios. Los contrarios son, y de eso hay en la Odisea muchísimo. Ulises se salva en un momento determinado de su naufragio, cuando va en la balsa, porque entra por un río y Ulises se olvida totalmente de sí mismo. El río es el olvido, pero ahí recuerda al Dios que fluye en el agua. Entonces ahí se da la síntesis esa de que el río es olvido y es memoria, ¿no? Como en el fragmento, ¿no?, que recitabas de Shakespeare, de luz y sombras. Luz y sombras, que sí. No nombraba la sombra, sí, es solo luz. Sí, sí, ¿no? todavía Shakespeare conserva ese juego de contrarios, donde los contrarios se intercambian, se funden y despiertan, evocan en la mente el recuerdo esencial, que es la palabra con mayúscula. La palabra con mayúscula, por eso dice el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo. O sea, la palabra sirve para que nos comuniquemos y vamos a recordar el pasado. Cualquier historia se remite a ¿y qué era antes? Cuéntame cómo surgió el mundo. Pues en el principio era la palabra, era el verbo. Es una palabra que recuerda el pasado, pero el pasado primordial, no el pasado temporal, sino un pasado donde ya no hay tiempo. Se está hablando de un pasado que es como la matriz del tiempo, ¿no? Y esa matriz del tiempo es la palabra. Que recuperas, porque también resucitas, bueno, esto es una broma, pero ha resucitado a Romeo y Julieta. Esta mañana tenía una carta de Romeo, ¿lo puedo contar? Sí. Es que es muy bonito. Eso también te provoca cierta viveza, ¿no?, cierto aliento. Sí. Yo te notaba esta mañana una exaltación en el sentido que a ti te gusta de la palabra exaltación, de elevación, cuando te has encontrado debajo, ¿no? Claro. Porque, cuéntalo, es que ha sido muy bonito la anécdota. En el espectáculo de Mujeres de Shakespeare que hice ayer en Vitoria, estuve 2 días, y esta mañana en el hotel, debajo de la puerta del hotel, he visto que había como una carta, un sobre así con una nota, que es extraño porque te la suelen dejar en recepción, no por debajo de la puerta. Y entonces
Cogí la carta, la abrí, ya estabais ahí. Oye, que te esperamos de comillas y tal. Yo dije, ya voy bajando. Mentira, nunca te hagas caso de un cómic. Ah, ¿no? Claro, le llamo y me dice, no, si estabas saliendo. Y yo digo, ¿no? Pues, estaba con la carta. Estaba con la carta. Tenía que leerla antes de salir. Pues entonces, menos mal perfecto. que era corta, ¿eh? Eran 4 líneas de carta. Y entonces, bueno, la tengo aquí, la puedo leer. Ah, pues sí, es una carta sí. de, parece ser, una pareja de espectadores que vinieron probablemente de otra ciudad a ver el espectáculo y que se alojaron en el hotel, deduzco yo, porque llegaron hasta el 6º. Yo tenía las 6:06 y me metieron por debajo de la puerta la carta de Marras. Dije, bueno, esto debe ser una gente que se aloja en el hotel, que han preguntado y que les han dicho en recepción, el brujo está en las 6:06, y miren la carta que me han puesto. Dicen, Rafael Álvarez el Brujo, el bosque no podía faltar, y han pintado un bosque, porque yo hablé, en el espectáculo hablé del simbolismo del bosque en la obra de Shakespeare. Ya sabéis que los filólogos, que son muchos de aquí, se dedican a estudiar cuántas veces se repite la palabra tarde en la obra poética de Machado. ¿Hay gente para todo? Bueno, pues la palabra tarde se repite en la obra de Machado, pues no es casualidad que justo esa palabra aparece no sé cuantísimas veces y otras palabras muchísimo menos. Y efectivamente Machado tiene algo crepuscular, es un poeta de la tarde, tiene una nostalgia. Ya llega uno que va uno por la tarde paseando por cualquier lado y dice, una tarde de Machado, o sea... Sí. Pues en Shakespeare la palabra bosque se repite infinidad de veces en las comedias y es un ámbito. El bosque es una extensión de la conciencia a lugares umbríos, lugares de sombra, lugares mágicos, lugares de... hay una reverberación de asociaciones, de ideas, de sentimientos con el tema del bosque, y además también el bosque es lo que está prohibido en la civilización. Es decir, en la época de Shakespeare, que ya sabéis que los ingleses eran muy puritanos en ese tiempo, pero luego iban como motos. Entonces... En libertad de bosque. En libertad, por eso dice, yo hablé de esto, expliqué el bosque, tal, un poco. En todas las comedias de Shakespeare los amantes se encuentran en el bosque, y Robin Hood estaba en el bosque, que es un bandido que vuelve al lado oculto del hombre, el lado que no se ha manifestado con una corrección aparente, puritana, hipócrita. El hombre verdadero se manifiesta en el bosque, The Green Man, que decía Shakespeare, el hombre que no ha roto su vínculo con la memoria ancestral. Entonces dice así con las gafas. El bosque no podía faltar, ellos ya saben de qué estábamos hablando. Responderte a ti y al maestro, entre comillas, maestro, que se refiere a William, no a mí. Podría referirse. Eso, como lo que me dijo una vez mi mujer, una vez que hice el Lazarillo de Tormes en el Teatro María Guerrero, y salió la crítica de Umbral, que yo a esa crítica le di una bola que la reproducíamos, porque ponía un genio. Coge mi mujer el periódico y dice, habla de Fernán Gómez. Bueno, el maestro es William Shakespeare. Responderte a ti y al maestro con unos pocos minutos de aplausos nos ha sabido a poco. Hay regalos impagables como el que nos habéis ofrecido esta noche. Gracias por la sabiduría de un bufón del siglo XXI, que nos ha hecho disfrutar tanto de una obra de arte hecha comedia. En lugar de poner punto final a nuestra existencia, hemos decidido contradecir a Shakespeare y seguir jugando a eso del amor. Firmado Romeo y Julieta. La conservo como una joya. Qué pena no haberlos visto. Igual si me asomo veo a dos viejitos que se van con el... Julieta, el ascensor está por aquí. ¿Te imaginas? Hubiese sido una sorpresa. Sí, una cosa verdaderamente maravillosa. Entonces estas cosas realmente te hacen creer más en lo que haces y que, bueno,
tiene un sentido y esforzarte en estos tiempos de crisis que a veces llega uno a un sitio y se desfonda porque tú hoy estabas pensando ¿cuánta gente vendrá? Y has entrado a que se expansiona uno. Pues a mí me sucede cuando veo un teatro lleno. Yo he pasado por todo el arco de experiencias, lleno de abarrotar, lleno de hasta 3.000 personas en el Festival de Mérida, de 200. Cuando hay un teatro de 500 y hay 200, que, bueno, no está mal. Medio lleno. Lleno de total y poca gente, de 50, de 40, de 100. Y una vez en Barcelona suspendí 15 días por inasistencia del público. Es decir, iba para 16 días, hice el estreno y ya suspendí durante 2 semanas hasta que me fui. O sea, he tenido todo el arco de experiencias y tal, y esto es realmente impagable, es una joya. Esto no... El teatro tiene verdaderamente algo, conserva algo, la palabra, ¿no? Porque también la enseñanza, pues el profesor habla y se explica, y los alumnos le oyen, no leen un correo, no leen el libro, le oyen. Oír al profesor es muy importante, porque no todos los profesores hablan lo mismo, aunque digan las mismas cosas. Y yo creo que la memoria de lo clásico se ha perdido porque no se ha conservado la tradición oral, ni en la enseñanza ni en la cultura. En cuanto dejamos a la escritura que registre, la escritura es fría. La escritura es un archivo, es el registro de la propiedad o el registro civil o el de los conocimientos, ¿no? El conocimiento es una cosa y la verdad que encierra el conocimiento hay que vivirla. El conocimiento es como un plano, pero la búsqueda de esa verdad es el itinerario real y la vivencia del viaje con el plano, por supuesto, pero vivenciándolo, ¿no? Y el profesor también habla y también dice, y lo que dice un profesor no es lo mismo que lo que dice otro. Yo recuerdo a Tierno. Yo estudiaba en un colegio mayor en Madrid y una vez invitaron a Tierno a dar unas conferencias, no sobre sociología, que era su especialidad, sino sobre literatura. Dije, pero bueno, Tierno hablaba de física cuántica, de lo que le echaran, ¿no? Y aquello era realmente impresionante. Pero es porque, bueno, lo que decía Tierno, a lo mejor te lo podías encontrar escrito en un libro o en unos folios de su conferencia, pero cómo lo decía y las pausas que hacía y cómo elevaba o bajaba la voz y las tonalidades, es la palabra hablada, la palabra... Yo me acuerdo que un muchacho en el coloquio se levantó, hizo una pregunta, profesor, porque no sé qué tal, esto que era como de pillar al profesor, que lo hacíamos, era como lo que yo hacía con Bloom en la Bloom sabe mucho, pero ahí se equivocó. Y Tierno le escuchó muy atentamente, y al final el chico se metió en un jardín, pero de que no se... Dice, en fin, ¿me explico? Y dice Tierno, explicarse se explica, pero no se hace entender. Y realmente fue un mundo escucharle hablar en un ciclo de 4 conferencias sobre la novela española de la etapa realista de la posguerra, de los años 40, 50, Aldecoa, Tiempo de Silencio, el Jarama, todo eso. Era realmente impresionante. De lingüística sabía mucho y además analizaba las novelas con todas las corrientes académicas de moda. Por el estructuralismo le pagaba un par de pases, luego se lo llevaba por el realismo, no sé qué. Se conocía absolutamente el asunto, ¿no? Por lo que decías de la diferencia entre lo que puedes escribir, que también lo comentabas, ¿no? A mí me ha sorprendido que una parte de la obra, o muchas partes de lo que tú representas, te vienen en esos momentos, y es algo que tú no puedes escribir, que para llegar ahí todavía no se ha roto esa barrera que hay entre lo que pensando puedes plasmar a lo que actuando. La anécdota de los ingleses haciendo cola, que te vino ayer, yo pensaba que eso estaba meditadísimo, escrito, formaba parte de un guión. No, eso es muy difícil que te salga en un guión. ¿Y cómo ocurre eso? O sea, ¿qué pasa en ese momento para que...? Pues pasa una cosa... Y quede bien encajado dentro del texto. Que hay 2 cosas ahí. Te contestaré con mentalidad clásica, por un lado, que es
que yo creo en el daimon. Diamond. Sí, en el duende, Ujú. en el Eso que viene de cae. sí, ese otro tú que te acompaña, que te da información rápida, que es una función de la mente, una función que es el duende, que los cantadores flamencos lo tienen, el pantalón lo tiene, que es alguien que en ese momento canta a través de ti. Tú de repente eres un vehículo de una fuerza que se activa con el público y que solo se activa en el momento. Solo se activa en el momento. Y entonces el daimon te pasa información, pero a una velocidad de vértigo, donde el lenguaje es visual. Es visual. Entonces tú lo que haces es traducirlo de forma inmediata y rápida, y solamente lo puedes hacer con un lenguaje coloquial, con un lenguaje hablado, ¿no? Porque si tú te paras a escribir, ya la interferencia de que quieres que te salga una frase bonita y bien construida y bien hecha, y entonces hay una interferencia. Es como la escritura automática. Uno que escribe con escritura automática, que lo hacían los surrealistas, que en París se subvenciona todo. Lo hice por Peter Brook, que veníamos hablando de ello. No, es que a los franceses les gusta el experimento. Entonces, la escritura automática, la Breton y todos estos surrealistas, se tomaban unos cuantos calimochos allí en París de la Bohemia, y decían, voy a escribir escritura automática, entrar en trance y tal. Y es mentira, luego lo revisaban, lo retocaban, lo vendían como escritura automática, porque es una escritura automática de genios, que es con la coma en su sitio, ¿no? El que escribe escritura automática no se preocupa de cómo le va a quedar la frase. Por eso es un milagro lo de Santa Teresa de Jesús, que escribiera así. Porque Santa Teresa de Jesús no escribía para ganar el planeta, ni para... Ella escribía cartas de estas, tal. Y en el escenario pasa igual, pasa... que es rápido, que se te viene una cosa rápida, como a la gente que se le viene en una taberna, que te está hablando de una cosa y dice, espera, te voy a contar una cosa, el otro día me encontré, está la mente ahí muy rápida, y eso a veces me pasa en el escenario. Me pasa a veces que incluso me dicen, mira, está el alcalde ahí, en la cuarta fila, no se te ocurra decir nada contra el PP, que es el de aquí. Entonces, de una forma extraña, siento una pulsión de decir algo contra el PP, que no puedo evitarlo, que el daimon me dice, ahora es precisamente cuando debes exponerte. Y entonces va, pum, y digo una barbaridad. Ves que el alcalde está ahí con una cara de tal. Pero es que me ocurre con el del PSOE exactamente igual. ¿Sabes? No me sale el elogio al PP y el ataque al PSOE, sino me salen cambiados. O sea, es que el daimon juega conmigo, me dice, para que te jodas, para que salga, con miedo a que no te van a contratar la próxima vez y tal, ¿no? Y es de una rapidez de vértigo, y en esa rapidez de vértigo es donde se ocurren los mejores gags. Curioso. Y a veces ocurren incluso que el público te los pasa, porque están antes en la mente del público que en la tuya. Pero como tú estás muy conectado con la mente del público, dices lo que está pensando alguien y por eso se ríen. Porque en un teatro, ahora mismo, lo que está pensando uno de los que nos está escuchando aquí se asemeja mucho a lo que está pensando la mayoría, todos. Porque es claro, a no ser que alguien esté diciendo, tengo el coche mal aparcado ya, que ese es como en una orquesta, uno que va por su cuenta, que no lleva la partitura, que va a su bola, como se dice, pero aquí hay un patrón, hay uno que habla y otros que escuchan, y preguntas, y hay dentro de ese, hay siempre uno que tal, no sé qué, pero hay una mente, hay una mente que está funcionando aquí, en la cual conectamos a nuestras particulares mentes, pero hay una función de la mente desplegada. En el teatro pasa igual, hay una función de la mente desplegada, pero de la mente intelectiva, sensorial, emocional, ahí hay un fluido, y entonces en un momento determinado tú dices algo que no sabes por qué, y a lo mejor es que lo están pensando 10 de ahí. 10 de ahí, por eso yo cambio el guión. Porque yo voy a empezar diciendo un fragmento de Shakespeare y a lo mejor salgo y digo, ¿qué pasa? Mucho frío hoy, ¿no? Porque la gente todavía no ha soltado el frío con el que ha ido al teatro. Entonces es mejor hablar de lo que hay presente que tratar de ocultarlo, porque si no te va a molestar. Es como hacerle un truco a la mente, ¿no? A la mente colectiva, decirle, bueno, reconozco que estás ahí, y luego ya entrar. Y entonces a mí se me ocurren esas cosas en vivo y en directo, improvisando, porque trato de estar ahí.
como esto. Yo esto no me lo traía preparado, excepto lo del río. Que tenía ganas de explicarlo en algún sitio. He dicho, una hombre, hora hablando comillas, del río. es el sitio donde yo tengo que hablar del río de Ulises, ¿no? Y la transformación también, ¿no? Porque hay un proceso de transformación en teatro, que ha sido otra conversación interesante contigo a través de las palabras, que es un poco lo que contabas ahora y que da un poco de miedo esa conexión con el público. Pero sí es verdad que cuando eso se produce, es ahí donde puede llegar esa transformación, que con personas que te han escrito las cartas, con otras que no se atreven a escribirte pero que les gustaría hacerlo, ocurre. Es porque ha habido esa conexión, que alguien que entra a ver un espectáculo como el tuyo, o un espectáculo de una categoría importante, sale medianamente transformado en ese sentido. Con que saliera una sola persona tocada en su alma, ya tendría sentido la función. Aunque hubiera 999 en un teatro grande totalmente lleno que dijeran, bah, hemos estado en el teatro, pero uno solo saliera con ese tipo de transformación, ya tendría sentido para el actor, ya estaríamos haciendo algo grande, algo que nos conecta con el mundo que yo imagino que era la antigüedad clásica, donde la cultura era un ejercicio espiritual, donde la cultura era un método y un camino de renovación de la energía del espíritu y del alma, donde se reflejaba y se representaba el alma del hombre y donde el hombre aprendía a descubrirse a sí mismo. Y el teatro era un instrumento de autodescubrimiento individual y colectivo. Eso es lo que yo pienso. A lo mejor estaban no sé, como... No, debe ser así. Pero por lo menos los poetas parece ser que estaban en ese ejercicio vocacional permanente, sabían que ejercían un sacerdocio. Se habla de Platón, de las cosas que hacía cuando quemaban las comedias, porque se entregaba totalmente por completo a la filosofía. La comedia era, pues bueno, como el club de la comedia, sería en la época. Y la filosofía como lo que yo hago. Eso me gusta. Las luces y las sombras. Las luces y las sombras. Y Píndaro, que dicen que era un poeta de una altísima inspiración, ¿no? Y que era un iniciado. Y que, bueno, parece ser que los clásicos del siglo de oro, todavía Cervantes bebía en esas fuentes, ¿no? Que se morían de hambre y de dificultades, pero tenían una permanente renovación de su espíritu, tenían algo muy poderoso, y eso es la luz del conocimiento, la luz la luz antigua del conocimiento, ¿no? Y eso es fascinante, ¿no? ¿Y a ti, al margen de los clásicos? Sí. ¿Quién te toca? ¿En qué momento, o visualizando qué espectáculo, tú has sentido eso que pretendes? De autores contemporáneos. Sí, pues hasta Fernando Quiñones, por es ejemplo. alguien a quien tú conociste. Sí. Y... Bueno, yo... Pero todo el mundo tiene algún modelo. Sí, todo el mundo tengo... Que sea su padre. A mí, ¿sabes quién me parece impresionante? Iba a decir acojonante, que es una palabra que tiene fuerza del chakra terrícola, que es el que nos conecta con la energía del bosque. Voy a anotar. El chakra de los cojones, en una palabra. El primer chakra, el chakra de la energía en su forma bruta, ¿no? Sí. La materia prima de los alquimistas, ¿no? Voy a poner un poco estupendo ya que he dicho cojones, ¿no? Arthur Miller. Hombre. A mí lo de Arthur Miller me parece muy fuerte, sobre todo en La muerte del viajante. Ha llegado ahí a exprimir el limón y a sacar una gota destilada de drama y de entendimiento y de vida. De entendimiento y de vida. Se me pone el pelo de punta Arthur Miller, ¿no? La gran tragedia moderna en la sociedad americana, en una sociedad sometida a esa presión de fuerzas, ¿no? Es... ahora ya no creemos en los dioses, no creemos en las fuerzas ni en el daimon, porque son fuerzas que no controlamos. Somos hombres modernos, realistas, creemos en la ciencia, el positivismo, pero
los dioses siguen existiendo, siguen habiendo fuerzas y siguen habiendo cosas que nos controlan. Y ahora volvemos a saberlo, ¿sabes? Volvemos a saberlo. Ahí están los mercados, que son los dioses, ahí están la telefónica, que si te quieres dar de baja no hay forma, porque si Zeus ha decidido que tú sigas siendo socio de Telefónica y pagando tú, aunque tú quites el teléfono, pagas, y aunque te des de baja. Porque los dioses, ese lado, tú no puedes... Entonces, volvemos a entender por ese lado la mentalidad clásica, que hay cosas que no hay forma. Y bueno, y hay otros dioses, como el bingo, la cocaína, el alcohol, que te poseen, son las furias, y estamos poseídos por fuerzas que no controlamos. Al hombre moderno le cuesta muchísimo, y nosotros somos del siglo XXI, XX, entender y aceptar que pueda haber fuerzas que no controlamos. Nos produce un desasosiego. Los científicos se ponen, fíjate con lo de la carrera de neutrones y fotones, la que han liado. Sí. De repente parecía haber algo que se escapaba al dominio y al control de la ciencia, y han rectificado. Ha habido movida. Ha habido movida. Tenemos una pulsión a dominar, controlar, descubrir, saber con la mente, controlar, porque no podemos vivir con la conciencia de que hay cosas que no controlamos. Tendremos que hacer ahora un nuevo aprendizaje, que a lo mejor por ese lado nos conecta con la mentalidad antigua, porque ellos vivían sabiendo que cada día era único y que mañana no lo controla nadie, ni el siguiente instante, y que hay un 5% de cosas que tú puedes someter a tu control a través de la observación, del conocimiento, del estudio, de la voluntad. Pero hay un 95% de variables que no vas a controlar nunca. Y los antiguos tenían parece ser, por lo que vivían en eso, el misterio. El misterio. Entonces, en Arthur Miller hay algo de eso. Late en el mundo moderno, en un contexto moderno, late algo de la tragedia antigua. El hombre hace todo lo posible, quiere ser sumiso al sistema, quiere ser un individuo eficaz, productivo, es un viajante, que es el paradigma del luchador, el vendedor, y fracasa. Y se suicida para que la familia cobre el seguro. Me parece que ahí Arthur Miller es un visionario, tuvo una penetración del alma humana contemporánea impresionante, y la traduce con el lenguaje de la mente antigua, expresándolo en una tragedia moderna, ¿no? En términos realistas y tal. Impresionante. Y un punto de vista más cómico dentro de esa genialidad sería Dario Fo. Dario Fo, sí, Arthur Miller, Dario Fo y David Mamet por los diálogos. Los diálogos de David Mamet, que dicen más por lo que no dicen que por lo que dicen, ¿no? Hay cosas maravillosas. Se encuentran dos amigos que han sido amigos de la infancia y que a los 30 años se ven en un barrio de Nueva York, y a uno le fue bien y al otro medio bien, y le dicen: ¿qué? ¿Cómo te va? Y dice uno: yo rezo mucho. Esas respuestas maravillosas que le dan al diálogo un relieve y una profundidad y una cosa maravillosa, ¿no? David Mamet. Pero yo soy menos del teatro de David Mamet, soy más del teatro de Dario Fo, por mi vocación pragmática y tal. Si hubiera a lo mejor crecido y vivido en Alemania federal con buenas subvenciones, sería más de David Mamet, pero soy más de Dario Fo y de José Luis Alonso de Santos y de Alfonso Sastre y de Quiñones, en este caso, y de Shakespeare, por mi fascinación por los clásicos. Pues no pierdas nunca esa fascinación por los clásicos, pero tampoco esa incursión de la modernidad para que los clásicos sean más vivos, que es un poco lo que te hace único y singular en la escena. Es que lo maravilloso de los clásicos es la posibilidad de reinterpretarlos, de sacarles la verdad,
no el conocimiento de los clásicos, porque eso sería una erudición y una cosa que muerta. No se aguantaría. Sí, sí. No, pero claro, de ahí a mezclar a Rajoy y a Rubalcaba dentro de un Shakespeare y hacerlo que encaje para que una parte de... Eso viene por el hilo de la conversación. Tú puedes estar aquí hablando, y eso los profesores lo sabéis muy bien, pues de Arthur Miller, o si es de física, de las carreras de protones con fotones, a ver quién llega antes, y echando apuestas además. Y en un momento determinado hablar de lo que acaba de ocurrir en la política, de la Rubalcaba o de Garzón, que fue lo de... O sea, de cualquier noticia, porque viene, ocurre, está ahí, y eso es lo que está en la mente. La gente llega al teatro a veces un miércoles a las 8 de la tarde, por ejemplo, ayer, y estaba en la cabeza Garzón, está allí el tema de Garzón, y algo hay que decir, porque si no es una interferencia, entonces ya se dice y el espectro se va, y se habla de otra cosa. Bueno, no te vayas, que aquí hay mucha gente que te quiere y te admira. Yo no sé si queréis, le vamos a dar participación, si te parece, Rafael. Al público a ti te gusta mucho, tú le lanzas siempre muchas réplicas. De hecho, inventaste unos descansos que a mí me pareció, la primera vez que lo vi hace muchísimos años, ustedes también lo habrán visto cuando en el Lazarillo vamos al descanso y la gente se salía, y los que se quedaban así más rezagados tuvimos la oportunidad de ver que Rafael Álvarez se sentaba en la corbata del escenario y empezaba otra obra de teatro, ese cuarto de hora, 20 minutos, ¿no? Eso casi está inventado por ti aquí en este país, ¿no? Lo he ido extendiendo. Y hasta toda la obra, sí. Toda la obra. Entonces, damos la posibilidad de que cualquiera de vosotros que tenéis, de ustedes, que la oportunidad de tener aquí a Rafael Álvarez, el Brujo, podáis intervenir si tenéis alguna pregunta. Pero no sé en qué hora estamos, a mí se me pasa el tiempo con él, nos han pasado 2 horas volando, no sé, 1 hora y media. 1 hora, vale, entonces yo creo que sí, que es el momento de abrir un poco el debate con el público. Si alguien quiere preguntar algo. Hola, Reme. Adelante, allí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntarte qué te permite, bueno, respecto a que eres actor y director y, bueno, y creo que esta última obra eres actor solista y director, ¿no? Y ya, bueno, ya lo has hecho en más ocasiones. Entonces, quería preguntarte qué te permite contar el actor que no te permite contar el director, o por dónde te permite pasar el actor que el director no, y viceversa. ¿Qué me permite contar el actor que no lo puede contar el director, ¿no? Bueno, yo cuando en mi forma, en mi modalidad teatral de actor solista, las funciones del actor y del director no están diferenciadas. De hecho, no hay director. Los juglares no tenían directores. Eran ellos mismos juglares y directores y actores al mismo tiempo. Por lo tanto, sí, en mí hay un director. Yo organizo la luz, la veo con el diseñador, monto el sonido, hacemos una escenografía, hay un trabajo de montaje, todo eso es una función del director. Pero el que realmente se expresa es el actor. Todo ese trabajo es para que el actor pueda destruir lo que ha creado el director. Destruirlo o mejorarlo, destruyéndolo o hacer otra cosa completamente diferente, dejando al lado la labor del director. Destruirlo, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Mejor de las maneras, ¿no? Destruir algo apasionadamente, ¿no? Hay un libro del poeta Vicente Aleixandre que se llama La destrucción o el amor. Y yo me acuerdo que nos explicaban que no era o la destrucción o el amor, sino la destrucción es igual al amor. Y ahí volvemos a las antítesis esas. Parece ser que a Aleixandre le gustaba la visión de lo uno en la aparente contradicción de las cosas, ¿no?
El amor es destrucción y la destrucción es amor. Y lo expresaba de una manera grande, cósmica, grande. El universo se está permanentemente destruyendo y creándose. Los límites entre la destrucción y la creación son difusos. En lo grande ya no se sabe dónde empieza la destrucción y acaba la creación y viceversa. Sin llegar tan lejos, porque pasa que soy juglar y exagerado, por eso me he ido por las ramas en la respuesta, pero lo cierto es que el actor quiere destruir lo que hace el director. Y por eso, porque he tenido problemas con los directores, trabajo solo, ¿sabes? Problema que el director no quiere que le destruyan su cajita que hizo él, su cajita perfecta. Esa cosa contradictoria. Y Brooke dice en uno de los libros eso, creo que es en El espacio vacío, que cuando era jovencito diseñó los movimientos con figuritas de papel de los actores y hizo un trazado geométrico perfecto de la puesta en escena. Y cuando llegó allí se la explicó a los actores y los actores la hicieron, dijo, no, era ver los cuerpos vivos, respirando, moviéndose. Para él fue un trauma, fue la destrucción de su teatrito de juguete, porque la vida siempre va por otro camino, va por otro lado. Y quizá el universo tiene algo de eso. Tiene algo de planificación cósmica y tiene algo de destrucción de la planificación. Y por eso Vicente Aleixandre a lo mejor tituló el libro La destrucción o el amor, porque decía cosas como, pero el hombre no existe, nunca ha existido, nunca, pero la luna inventa sus metales furiosos. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Bueno, yo aprovechando la pregunta que te han hecho, he pensado, llevas mucho tiempo solo en escena. Bueno, te acompañas como mucho de un músico, que no es Javier, extraordinario. Sí, al que recurres mucho en escena. Pero ¿qué ocurre cuando alguien como tú, un actor acostumbrado a trabajar así, entra en el cine o en una serie de televisión? Hiciste personajes que se aburre muchísimo. Sí, porque hay un abismo, ¿no? Entre trabajar. Cuéntanos un poco, porque claro, todos recordamos tu participación en Juncal o en Brigada Central. En esa época yo necesitaba la televisión y el cine para darme a conocer y que tuviera mi trabajo una proyección pública, pero lo necesitaba para poder realizar luego después este trabajo en el teatro. Ajá. Este era el asunto, ¿no? Hombre, disfrutas en el cine haciendo una película, interpretando y tal, pero realmente ni punto de comparación con esta cosa que yo llevo de meterme en los textos, hacer el guión, preparar la obra, cambiarla y decir lo que a mí me interesa decir o lo que... no tiene nada que ver, en absoluto, nada que ver. Y mucho menos en el cine en este país que está muy... El cine español es muy pobre, a excepción de 3-4 nombres importantes que han roto las fronteras, como Almodóvar y Amenábar y un par de directores más jóvenes y tal, lo mismo que los actores, ¿no?, que han roto las fronteras, 2, 3. El ambiente del cine español es muy, muy cutre, ahora que no nos oye nadie del cine. Ellos primero se glorian de ser del cine y no les gusta el teatro. Dicen de un actor que es muy teatral y no, para el cine no. No hay que ver cómo hablan en Águila Roja. No he visto. Sabes que están en una cosa que es atemporal, porque tampoco es que sea de época, porque si en Águila Roja alguien pide una Coca-Cola, no se le sorprende a nadie. O sea, llega una confusión, hay una indefinición, ¿verdad? Y el ambiente del cine es bastante cutrón. De vez en cuando te sale una genialidad como Amenábar o tal, sí, pero Iciar Bollaín, con la que yo hice una película. Fernando León de Aranoa, sí, por ejemplo, Fernando León de Aranoa. Pero son una minoría, ¿eh? Tú ten en cuenta que estamos hablando de 5 o 6, bueno, si seguimos no llegamos a 10. Y se hacen 90 películas al año. Sí, es verdad, sí. 90 películas al año. Entonces, bueno, me dicen los que son señeros, ¿no? Sí. Fernando León de Aranoa, Iciar Bollaín y bueno, y los... Pero el ambiente es muy de eso de que no les gusta la interpretación,
no les gusta. Y yo creo que los directores de cine ingleses... Mira, yo tuve una entrevista con Terry Gilliam, que vino a Madrid a rodar El Quijote, que nunca se rodó, y rodó un making of que es El Quijote que nunca se rodó, y ha tenido un éxito impresionante. Es que más se ve. Pues me llamó a mí, con inglés del 17 yo lo tenía claro, con Terry Gilliam, porque él no hablaba papa español. Y entonces había allí alguien que nos hacía de intérprete, pero yo vi que Terry Gilliam era un tipo interesantísimo y que le gustaba el teatro y que era culto y que le gustaban los actores y que dije, qué maravilla. No se hizo la película, yo iba a hacer ahí un trabajo con él, pero para mí hubiera sido fascinante trabajar con Terry Gilliam, porque ya de entrada vi que estaba en la labor. Pero tú ves en muchos directores de cine, y algunos importantes, que yo he trabajado con ellos, que montan lo que llaman un teatrito. ¿Tú sabes eso? ¿Qué dicen? Que es un teatrito, que por dónde va a entrar el actor, por dónde va a entrar su partener, que es la chica, dónde va a estar la cámara, cómo va a moverse cuando dice esta frase, cómo coge el vaso y cómo sale. Eso le llaman un teatrito, y lo montan con una torpeza escénica impresionante. Solo les interesa salvar la situación desde el punto de vista técnico, porque tampoco saben muy bien cómo colocar las cámaras. Entonces, lo que quieren es salir del paso, tener técnicamente resuelta la situación en cuanto a iluminación, posición de las cámaras, si tienen dos, que no se vean, el eje, el no sé qué y tal. Y entonces el teatrito va empobreciéndose. Y ya no es teatrito, es nada. O cuando haces un traveling, tú fíjate en una serie americana como de estas de hospitales, o de CSI, que van con unos documentos rápidamente al juzgado. Y el traveling les sigue y no se les sale de cuadro. Y van caminando, como se va al juzgado a una cosa... Imagínate cómo va Garzón, que le van a decir si son 11 años o los libres. Pues iría con un poquito de prisa, ¿no? Bueno, pues si tú estás rodando aquí y haces de Garzón, vas cada vez más despacio según las tomas que vas haciendo, ¿no? Porque en la primera toma se le sale al cámara la cabeza si va muy rápido. No, podía ir, Rafael, podía ir un poco más despacio, te tengo desde aquí, un poco más despacio, porque si no se me sale la cabeza del traveling y tal. Y cada vez más despacio, Y llega un momento en que tú vas, que le han dicho que se ha muerto su hijo a uno, y va pisando huevos. ¿Para qué? Para que al cámara no se le salga la... Mira a los cámaras cómo se ríen porque saben de qué va el tema. Para que no se le salga la cabeza, porque el cámara lo único que quiere es que esa cabeza esté perfectamente en un encuadre, que digan, joder, el cámara ahí cómo lo lleva. Y entonces el tío va de Garzón, pero va como si fuera... A ver tu espectáculo. Y tú mira la diferencia de una película de estas o una serie española de hospitales, que van a ver la radiografía y van, sí, porque ya te dije que la radiografía... ¿Y cómo va? Y el dinamismo de la misma serie en una película o pero americana. ¿Cómo van? Yo no sé cómo mueven allí el traveling, lo mueven a lo mejor, lo mueven y no se salen del cuadro. Lo mueven, van, vienen, pero... Y entonces aquí te va diciendo el actor, la siguiente, pero un poco más despacio. Y la siguiente más despacio, desde lo que tú has hecho en el ensayo hasta la toma, porque es muy cutre. Cine español es muy cutre. El ministro dijo el otro día que se iba a ocupar del cine, porque es que el cine tiene un predicamento que es el predicamento del papanatismo de la cultura de la imagen. Si leyeran a Píndaro, como entonces, bueno, es el cine y los toros, que van a ser un bien cultural. Y no hablo del teatro del siglo de oro español. Ya. Qué cosas. En cambio, los ingleses, eso no. Los ingleses hacen el discurso del rey y está Shakespeare en la película, en los poros de los actores, en las respiraciones del guión, en cada rincón, en cada palabra, en el ambiente. Es un rey shakespeariano y un bufón shakespeariano. Y más bien al contrario, claro, los actores que se valoran son todos actores de teatro. Y aman la cultura teatral y se alimenta. Hay un puente aquí. Los directores de cine tienen a gala decir, no, el teatro no. Yo veo películas americanas. Veo a Mel Gibson, ya no sé qué, pero no voy al teatro, no quiero ver el teatro. Y hay una escena maravillosa en la película de Fernando Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte,
que es un cómico viejo que va por ahí y que van unos a rodar una película a un pueblo y dicen, aquí hay un actor que va a decir la frase estupenda, y le dan al pobre actor la frase y dice, no es verdad que, y el director del cine horrorizado, no, corten eso. Desde entonces sigue se va pasando. Fernando Gómez diciendo, coño, esto del cine no lo entiendo. Y así seguimos. Más o menos. O sea que no fue una buena experiencia la tuya. La mía cinematográfica, yo soy un resentido con el cine. Así, ya, no hace falta que lo... Se ha notado. Pero el cine no ha descubierto mi talento y le tengo una rabia que no puedo con el aquí cine. Aquí todos adorando a Anthony Hopkins porque viene del teatro y fíjate qué desperdicio. No puedes con el cine. No puedo con el cine. La verdad es que no, que además el ambiente que hay en los rodajes es muy casposo. Sí. Sí. No. Estar ahí, o sea, a mí me gustaría hacer cine como Banderas o como Bardem, pero para hacer cine español, de película que se estrena 5 días para recibir la subvención y ya no la pasan, pues prefiero ir a hacer teatro a un pueblo, porque el teatro tiene la grandeza de la miseria, claro. donde la miseria hay un baúl y todo eso que hablábamos del hambre, te reviste de una cosa romántica, pero la miseria en el cine es muy cutre, porque te das cuenta de que no eres una estrella y eso es muy duro. Ya, para no ser una estrella, mejor ser un cómico bohemio que va por los pueblos con un baúl. Claro. Pero la medianía esa es horrorosa. Bueno, pues no vayas a esa medianía. ¿Corres el riesgo de enloquecer en escena? ¿O pretendes enloquecer? No, al contrario. Es cuando más controlo. Enloquecer controlado, en el sentido de tantos personajes, tanto clásico y tanto tú que has llegado a tener en escena. No es fascinante ver que sales de la obra totalmente, haciéndonos creer que te has perdido y cómo 15 minutos después puedo regresar al mismo punto, al mismo río, cuando ya ha pasado mucha agua por ese punto. Es un ejercicio de memoria. Es un ejercicio de memoria, porque cuando ya me pierdo, me acuerdo de dónde me voy a perder. Digo, estoy diciendo una frase, ¿no? Y digo, me voy a perder, y al mismo tiempo estoy pensando, me pierdo aquí, cuando dije tal, pinto, gorgorito, ahora me pierdo. Y estoy 10 minutos perdido. Y cuando quiero retomar, digo, pinto, gorgorito, y la otra parte de la memoria sigue con el guión. Ah, interesante. Pero puede haber un momento en que hagas... Cuando con los años, yo creo que esto puede ir a mal. puede ir a peor. Bueno, yo creo que Como hay algún problema de riesgo por ahí, te aseguro que... Pero sí que podrías montar, ¿no? Bueno, ya montaste aquello de Una noche con el brujo, pero con todo lo que tienes ahora en cartel, algún día... Fíjate lo que tengo en cartel, que ayer hice Mujeres de Shakespeare, esta noche El Testigo. ¿Y el Evangelio mañana, Evangelio no, de San Juan? el recital, Una noche con el brujo, y el martes San Francisco Juglar de Dios. Entonces, por eso te decía lo de enloquecer en escena algún día, ¿no? Porque no, enloquezco fuera de eso. Porque me queda una cosita que considero también importante y que es de la obra que vas a hacer esta tarde en Gijón, Pantalón. Consigues con ese espectáculo darle sentido al quejío, al suspiro, a la respiración. Yo tuve la ocasión de verlo hace años cuando lo estrenaste en Madrid y en primera fila y era conmovedor. Yo he llorado muy pocas veces en el teatro y sinceramente es una conmoción verte respirar y verte en ese personaje. Ese duende, ese arte flamenco que tú insuflas ahí a ese amigo de Pantalón, es herencia genética. Sí, eso es herencia genética. Mi padre era un flamenco. Recitador y de casino y de pose y tal. Sí. Entonces yo me he empapado de eso. Lo he visto desde niño. ¿Se me oye bien atrás? Ahora sí, ¿no? Lo he visto desde niño, desde muy pequeño hacer, o sea, así, porque pasaban las horas en el casino por la mañana muertas, no tenían nada que hacer, nada más que llevar un traje perfecto y estar... Rafael,
Entonces ahí había un permanente baile y tal, y todo eso yo me empapé mucho. Fíjate que en la Taberna Fantástica había un gitano en mi pueblo que se llamaba Bule, porque cantaba bulerías, y este era un tipo que me enseñó a mantener el vaso en la Taberna Fantástica. Ah, sí. Sí, el vaso lo mantenía el vaso, lo mantenía como si el vaso lo sujetara a él, en vez de él sujetar el vaso. O sea, como si el vaso estuviera unido por un hilo invisible al techo y él ya colocado, quieto, ¿sabes? Se cogía el vaso, si se iba, se cogía el vaso y se mantenía, porque estaba hablando así, se iba para atrás y decía, sí. O sea, el vaso lo sostenía. De hecho, si tú le soltabas el vaso, ¡bum!, se caía. Entonces, siempre el vaso lo mantenía. Y otra. Porque si no se metía otra, se caía. Entonces, claro, se tenía que ir con el vaso a su casa por la noche, por la calle. El arte de mantener el vaso es una cosa que te dicen adiós, dice, hasta luego. Tiene un baile ahí el vaso que, si Nacho Duato ve eso, lo patenta, ¿no? Monta el danza contemporánea el vaso. Y mi padre mantenía el vaso, tenía el punto del vaso. Estaban esperando la hora de tomar el aperitivo. Y ya, a las 12 ya, vamos ya. Y estaban desde las 10 de la mañana esperando que fueran las 12 para seguir. Para empezar a... Pero tenía fascinación por la palabra también, tu padre. Sí, claro, todo eso es de palabra viva. No, palabra viva mezclado con claro, ese... de esos lenguajes que hay en Andalucía, que el otro día me decía el loco de la colina, que fue a su pueblo, que ese es otro que da juego, pero que no veas. Que fue a su pueblo y dice que, hablando de la palabra, se trata de la palabra, viene a cuento muy bien traído, que le dijo a un cateto de allí, de un pueblo de Huelva, dice, ¿ha llovido, no? Dice el otro, hombre, llover, ha llovido. Ahora, lo que es llover, no ha llovido. Filólogos, venga, al ataque. ¿Qué habla ahí? ¿Qué hay ahí? Pues un mundo de cosas que están dichas sin decir nada más que fíjate lo que ha dicho. Llover, ha llovido, llover, no ha llovido. Imagínate eso escrito. Fíjate qué divorcio hay entre la palabra escrita y la palabra viva que se habla y tal. Eso cuando dices en el testigo, ¿qué es lo que es? Que te tiras ahí 20 minutos. En el testigo, sí. Sí, ¿no? Lo que es, ¿no? Sí, lo que es, hay sí. una parte que recuerdo así de qué es lo que es. Sí, hay muchas. Cuando hacen ídolo, convierten en ídolo a sí. Pantalón, ¿no? Que no lo entiende. Bueno, pues esa de casta le viene al galgo entonces. ¿Alguna pregunta? Rafael, por favor, ¿qué es lo del brujo? Lo del brujo, pues es muy sencillo. Eso es un mote que me puso un amigo mío cuando yo era muy jovencito. Y la verdad es que yo quería destacar y era la época del comunismo universitario, que destacar en algo estaba muy mal visto. Era una cosa de liberal, burgués y tal, y yo era comunistilla, pero quería destacar. Es humano. Eso de los compañeros todos iguales a mí me jodía. Lo puedo confesar ahora porque aquí hay nivel.
Pero me fastidiaba mucho eso de los compañeros. Pero mira, que los compañeros no son iguales nunca. Vete a UGT o a comisiones, ahí una jerarquía impresionante. Entonces yo, sí, compañeros, todos los grupos independientes, todos iguales. Yo decía, aquí no somos todos iguales. José Luis Alonso y Boadella no son iguales que los demás, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que en el teatro, pues, como fueras del montón, es como en el ejército. Te mandan al frente de combate, caes y luego te ponen una medalla, aquí murió el soldado desconocido. No hay cosa peor que ser el cómico desconocido, eso para que hagan luego la película y tal, pero yo quería destacar, y yo veía que en los repartos del Español, de aquella época, de la época de Narros, cuando estaba en el Teatro Español, y de Tamayo y tal, ponían, por ejemplo, La Estrella de Valencia, de Lope de Vega, que eran unos repartos que se salían del papel, Ponían fulano tal, no sé qué, Rodríguez Pérez, Pedro tal, no sé cuánto, tal. 20 actores, 25 Pérez, González, Rodríguez, García. Yo Álvarez dije, lo tengo crudo en el teatro. No va a haber por aquí posibilidad porque no. Entonces decidí que el mote que me había puesto mi amigo, ponerlo. Rafael Álvarez, el brujo. Y siempre la gente decía, ¿y este qué? Ponía hasta el protagonista, preguntaba, Carlos Ballesteros, y luego decía, Álvarez, el brujo, y decían, ¿y este qué? Porque Ballesteros no es el nada, es Ballesteros, pero este, ¿de qué va, no? Entonces era un afán exhibicionista que he tenido desde siempre. No me digas. Es una cosa que mi madre me decía, hijo mío, ¿cuándo callarás? Me voy al monasterio de Silos a hacer retiros de silencio. Y me dice mi mujer, volverás locos a los monjes, ¿no? Le digo, no, de verdad que no, que me callo allí. Me callo, ¿no? Un afán exhibicionista acojonante que he tenido desde niño. Mira, en mi pueblo había una pensión que era la de mis padres, y a la pensión iban cómicos, cuando iban las compañías de revista de Tony Leblanc con Manolo Escobar, y las coristas. Los maquillajes de las coristas yo los veía así en el comedor, que eran 4 mesas, las veía así comer con 8 o 10 años, unos maquillajes que eran como máscaras, con las purpurinas estas que hacían así, las cejas postizas, era una máscara, y las veía allí y tal, y un mago que fue una vez al casino a hacer trucos de magia, una noche de invierno, me acuerdo que me sacó de ayudante para mantener un pañuelo así, y yo veía por dónde salía la paloma, Los demás no, estaban al otro lado. Ahí tienes un secreto. Y cuando terminé, me dio 5 pesetas en un billete, 5 pesetas en un billete de 5 pesetas, un billete verdecito, y el público aplaudió. Yo tenía como 7 años y me acuerdo que iba con mi billete de 5 pesetas entre un salón del casino, como un salón, y la gente aplaudiendo porque yo había ayudado. Yo recuerdo ese aplauso que fue para mí una cosa, me marcó totalmente, y por eso me puse el brujo, porque dije, Álvarez, hay que hacer algo aquí, algo sonado, algo que el de la imprenta diga, se sale esto, que muchas veces me han protestado de la imprenta, es decir, sí, pero todo el mundo pone Álvarez, tal. Yo decía, pero Fernando pone Fernán Gómez, es casi igual de grande. No sé si me entiende. No sé si respondo a tu pregunta. Respondes. Bueno, estaríamos con el brujo, grande. Tenemos es nuestra concejala de Cultura, ¿no? Reme. Buenos días y muchas gracias, Rafael. Bueno, si sé que estás aquí... No. Como se nos Pero no es de partidos. Bueno, eres como yo, entonces. Una palabra que usted ha recuperado, que creo que es preciosa, es bufón. ¿Cómo le gusta a usted que le llamen cómico, actor, bufón? Porque siempre ha tenido un sentido peyorativo. Es un bufón. Y en usted es arte puro. Usted es arte puro. Muchas gracias. ¿Nos puede un poco hablar de la palabra bufón y por qué ha elegido esa palabra tan bonita? Veníamos hablando curiosamente de eso en el coche a raíz de Shakespeare, porque es
palabra que se usa constantemente en las comedias de Shakespeare. Hay bufones en las tragedias y el famosísimo bufón del Rey Lear, que es la excelencia del bufón. Y Dario Fo tiene una obra que se llama Misterio Bufo, misterio de bufón, pero unido a la palabra misterio, que es una palabra que ennoblece al bufón. Creo que el cariz peyorativo está más en España, en el uso que aquí hacemos, porque cuando Moncho Borrajo tituló su espectáculo Un bufón en la corte del rey, no se entendía. Aquí bufón es un poco, es verdad, peyorativo, pero en Shakespeare la palabra que se usa en inglés originalmente para decir bufón no es buff, ni bufo, es fool, loco. Un loco es sinónimo de un bufón en la obra de Shakespeare. El loco es aparentemente loco, pero que revela un sentido de la realidad al que no tiene acceso la mente supuestamente cuerda, correcta, social, cultural, políticamente, religiosamente. Esa corrección impide la visión del lado salvaje de la mente, el bosque de la mente. El bufón es un habitante del bosque de la mente. En el bosque de la mente están los locos. Pero es un loco sabio, es un loco sabio. Y en la tradición árabe existe el loco sabio, es una modalidad. En los contadores de cuentos sufíes y en las tradiciones de los cuentos populares marroquíes se habla del arif, A-R-I-F, que es el loco, un loco sabio, hasta el punto en que se dice que el Quijote es un heredero de la tradición islámica del arif, un loco sabio, un loco que con su locura cuestiona la realidad, la aparente cordura, y le da un punto de vista completamente diferente, una visión, abre la mente a una visión más amplia con esa locura, que es lo que hace Don Quijote, y muestra una sabiduría. Después de la aparente locura, el disfraz de la locura encubre el rostro de la sabiduría. Esto parece ser que es muy antiguo, que viene de la cultura irania y de la cultura india, el arif, de los cuentos populares islámicos, y se refleja en el Quijote y en los bufones ingleses, en los bufones de la comedia, los bufones de Shakespeare. El arif, el loco que es el bufón del Rey Lear, que le dice unas cosas impresionantes, pero solo las dice porque al loco se le permite, es al único que se le permite decir ciertas cosas. Para decir ciertas cosas tienes que tener considerado como loco, porque si no, no sería posible, porque la libertad de expresión es un mito. Sí, allí al final hay una pregunta ya. También la forma en la que lo han caracterizado siempre al bufón, ¿no? Sí, ridiculizado como un graciosillo en Hola. diferentes culturas. Hombre, aquí tenemos el cuadro famoso de Velázquez. Claro. Y el bufón calabacillas existió, ¿no? Era enanos y tal, y hay una obra maravillosa de Michel de Gelderode que es Escuela de bufones. Es una obra fantástica de un autor belga que sí, que los bufones eran contrahechos y tal, y hay las dos cosas. El bufón, que es un tarado, tiene una minusvalía, o es enano, y además... sí, pero el sabio parece que... No es tan ridículo, no es tan ridículo una apariencia tan pero ridícula. hay esas dos. Hola, buenos días. Bueno, primero, que no coincido para nada con su opinión sobre el cine español. Creo que, está muy distante de lo que ha planteado. Y quería preguntarle si opina lo mismo del teatro español. Si opina lo mismo del teatro español. Peor, excepto en mi caso. Es una broma, naturalmente. Y si tiene tiempo de ver otro tipo de propuestas, qué es lo que se está haciendo a todos los niveles. No ¿Usted solamente... es director de cine? No. Soy profesor de cultura audiovisual en un instituto que lleva un nombre de director de cine, el señor Manuel Gutiérrez Aragón. Sí. Con Manolo Gutiérrez Aragón yo estuve a punto de trabajar un par de veces
y no coincide, por problemas puramente prácticos, ¿no? Pero bueno, yo opino así del cine español, y hay un mito con el cine español como hay un mito con el feminismo y con algunos temas. Es que criticar el cine español está muy mal visto. Está muy mal visto, es una es una pata de banco, es una forma de incorrección política. A mí el cine español, salvo los casos que ha citado ella de... No, hay más casos, pero pocos, es que el problema es que es pocos, es que es una industria cutre. Es que es una industria cutre, no estamos hablando de casos, estamos hablando de un tejido industrial, de un sistema, de una modalidad, de un ambiente. Es que yo los conozco, yo estoy hablando de algo que he experimentado. Yo he hecho 14 películas, de ellas 4 de protagonista y 3 series de televisión. Y desde ese conocimiento digo que la industria del cine español es una mierda. Porque hay una pobreza intelectual en el cine español que no es el caso de Gutiérrez Aragón. El caso de Gutiérrez Aragón es totalmente todo lo contrario, es un intelectual y tal, pero los guiones, hay una pobreza impresionante y una cosa casposa en el ambiente de la subvención, del no sé qué, de hacer la película para cobrar, que es, pues a lo mejor el 70% de los casos, siendo muy generoso con el asunto. Yo diría el 25% de los casos. Y yo me refiero a eso. Es muy cutre, porque el cine español está sobreprotegido. Sobreprotegido. Y el teatro español es más vivo y más ingenioso. He dicho antes que no, excepto en mi caso, por decir una bobada, ¿no? Pero el teatro español, fíjate que el ministro ha hablado del cine porque es un ministro que quiere ser progresista. Le pasa como a Gallardón. Es un ministro de la derecha que han puesto ahí para lavar la imagen del gobierno en relación con la cultura, como a Gallardón. Y lo primero que ha dicho es lo del cine y lo de los toros porque se lo han dicho. Estoy seguro que le han dicho lo de los toros porque el Hubert de torero tiene poca pinta, vamos, tiene la misma que Gallardón de flamenco, más pinta tiene Gallardón de flamenco. Pero decir que los toros, lo primero, que me parece muy bien que los toros no los prohíban, pero que no hace falta que los nombren vías de interés cultural y hacer la primera declaración para apoyar a los toros y al cine y reducir al teatro el 30% del presupuesto que se dedica en general al teatro y conservar el presupuesto del cine, me parece que forma parte de un disparate de gente que no quiere ser incorrecta, que no se puede hablar, por ejemplo, del tema de género, igualdad de género con apertura y con libertad, porque eres machista. Que no se puede hablar del cine español como yo he hablado, porque parece que tal. Yo hablo de una persona que ha hecho 4 películas, que es del medio, que mis compañeros son del cine, que eso se lo he dicho a José Luis García Sánchez y que Fernán Gómez decía una mierda total. Pero resulta que uno no lo puede decir en determinados ambientes. El cine español es muy pobre porque está sobreprotegido. Ahora, también hay que decir una verdad, el cine es una industria complicada. Necesita una sobreprotección porque es una industria muy complicada. Porque no es lo mismo hacer una película que hacer una función de teatro, que tiene una producción y un coste, pero el cine es una industria, hacen falta cámaras, máquinas, servicios, y como industria necesita una protección y un apoyo, pero no como ha sido hasta ahora hecho. El cine ha sido utilizado para fomentar una política del gobierno sencillamente con un peaje que ha habido que pagar. Y yo hablo claro, y yo era comunistilla. Y fui hippie. Y no soy del PP, en absoluto. No, pero para nada. Pero hablo claro, ya está bien, ya es hora de decir las cosas por su nombre. Es lo que me parece a mí. Hombre, me parece muy respetuoso por su parte como profesor audiovisual que diga, el cine español no es una mierda, claro que no. Y usted tiene la obligación de decir que no. Sería terrible que usted dijera lo que yo estoy diciendo. Por eso esto es rico, porque usted, claro, es lo mismo que a mí me dijo un día un señor en la radio. Me dijo en la radio un entrevistador, fui a verte al teatro, qué maravilla. 2 horas sentado ahí con lo malas que eran las butacas. Me lo quería cargar, que es lo que a usted le ha pasado conmigo y lo entiendo. Pero no le quiero cargar.
No, me lo quería cargar en el sentido de, entiéndame, por favor, creo que la un poco ventaja, de sentido del humor. Estamos hablando de los recovecos del lenguaje. Humor, por supuesto. No me lo iba a cargar con una pistola. Digo que la ventaja es que yo controlo un poco los dos campos, porque también tengo una pequeña compañía teatral. Entonces, a la hora de hablar de subvenciones, las mismas subvenciones que ha recibido el cine, no las mismas, no digo de cantidad, las mismas que ha recibido el cine las ha recibido el teatro. Hay mucho teatro subvencionado también. Sí, mucho. Y además no se trata de subvenciones. Sí que es cierto que ahora el INAE, pues efectivamente, nos ha recortado 3 millones de euros así por el morro. No se trata de subvenciones. Entonces, es que sí, perdón. Lo de la subvención, no sé, puede sonar un poco a recurso fácil, ¿no? No. El Si no cine se trata de subvencionado, subvenciones, ¿qué va? Es que el teatro no ha estado tan subvencionado, no es su caso es absolutamente autónomo y perfectamente, pero también ha habido mucho teatro subvencionado y teatro muy malo también. Entonces, ¿qué decir que el cine subvencionado? Y cine muy malo subvencionado el 80%. Bueno, yo ya no sé si es 80, el 10 o el 15. Pero si me vienen a mí directores de cine a proponerme un proyecto para cobrar la subvención nada más y ya está, pero eso me lo han propuesto a mí, exhibirla en festivales. Bueno, no perdamos el duende que tenía, porque entrar a hablar de Kakumi, como a Rafael Álvarez el Brujo le gusta llamar al dinero, nos hemos ido casi 1 hora y media, casi 2, porque bueno, pues como pasa siempre... Hemos tocado un tema un poco polémico, porque pero está bien. Está bien, pero tampoco lo tenemos que alargar para que, pues eso, se pierda el duende de la palabra y tal, y porque ya habíamos alargado mucho esta conferencia. Agradecerte esta nueva obra, esta nueva representación, porque cada vez que hablas es una representación, y quedarme con una palabra que le voy a lanzar, una frase que has dicho, que me gustaría que apareciera en la web, si puede ser, de la Fundación Comillas, porque ha dicho que el lenguaje hablado es aliento, y que aparezca firmada por Rafael Álvarez el Brujo. Muchas y gracias. este aplauso de todos los que...